Es probablemente el suceso más conocido de todo el siglo XX. Un conflicto que involucró a prácticamente todo el mundo durante los años 1939 y 1945. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuánto sabemos realmente sobre ella? ¿Cuáles fueron las causas y sus consecuencias? Quédate con nosotros, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Junto con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial fue uno de los grandes hilos conductores de la historia geopolítica del siglo XX. Dio lugar a la extensión del poder de la Unión Soviética a las naciones de Europa del Este. Permitió que un movimiento comunista acabara alcanzando el poder en China y marcó el cambio decisivo del poder en el mundo, que se alejó de los estados de Europa Occidental y se dirigió hacia Estados Unidos y la Unión Soviética. Para entender cómo se llegó a este desenlace, debemos remontarnos al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra, ya que el Imperio Alemán, tras sufrir varias derrotas y asediado por una revolución socialista, solicitó un armisticio que fue aceptado por sus enemigos. Los alemanes necesitaban un nuevo líder que les guiara a recuperar lo perdido y limpiar la imagen de una Alemania derrotada. Así surge un vendedor de cuadros fracasado, dedicado a predicar el ideal nacionalista, impartiendo numerosas conferencias en toda Alemania. Sus ideas se convirtieron en obsesión, desencantado con el gobierno democrático de su país, a cuyos políticos acusaba de haber traicionado a Alemania, aceptando las condiciones del Tratado de Versalles. A principios de 1921 hizo gala de sus dotes de gran orador y maestro de propaganda, consiguiendo aumentar las filas de su Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, gracias a sus discursos polémicos contra grupos marxistas y judíos y el impulso de su teoría de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo alemán debía seguir para engrandecer a la nación. Pero en 1923 fue detenido, juzgado y condenado por alta traición, aunque tan solo pasó en la cárcel 9 meses. Tiempo que aprovechó para plasmar sus ideales políticos extremistas en un libro desquiciado y de escasa calidad literaria llamado Mi lucha, una autobiografía que marcaría las pautas de lo que haría los años siguientes. Luego de su encierro, Hitler volvió a la palestra política y acabaría ganando en 1932 unas elecciones con mayoría simple para alzarse como canciller de los alemanes. Reconstruyó el Partido Nacional Socialista rodeándose de un grupo de colaboradores fieles, creando instituciones. La Gran Depresión y las dificultades políticas de la República de Weimar le proporcionaron una audiencia creciente hasta ganar el peso electoral suficiente para ser nombrado jefe de gobierno por el presidente Hindenburg en 1933. Tras la muerte de Hindenburg, Hitler se autoproclamó Führer de Alemania. Rápidamente, bajo una apariencia de legalidad, establece un régimen totalitario liquidando las instituciones democráticas de la República de Weimar. De este modo, el 21 de marzo de 1933 inauguraba el primer parlamento del Tercer Gran Imperio Alemán, y 2 días después se aprobaba una ley que le otorgaba el poder absoluto sobre la nación. Con total libertad en el poder, Hitler rearmó al ejército y aumentó su capacidad, siendo la persecución de los judíos una política activa por parte del nazismo. El Führer hizo caso omiso de la firma del Tratado de Versalles, creando un fuerte estado militar con protestas de Francia e Inglaterra. En el año 1938 puso en práctica su política de expansión territorial, añadiendo a Austria entre sus dominios. Ese mismo año amenazó con desencadenar una guerra en toda Europa, a menos que los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia con mayoría alemana, fueran cedidos a Alemania para resolver el asunto.
De este modo, se reunirían en Múnich alemanes, franceses, ingleses e italianos, eso sí, sin la participación de la propia Checoslovaquia. El primer ministro británico Chamberlain y Daladier, el presidente de Francia, cedieron ante las pretensiones de Hitler con tal de que no hubiese un derramamiento de sangre, lo que sería la peor decisión de sus vidas. I used to repeat, if at first you don't succeed, try again. That's what I'm doing. With the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. Al año siguiente, Hitler incumplió su palabra y sin importarle nada, ordenó invadir toda Checoslovaquia. A principios de 1939, el dictador alemán estaba decidido a invadir y ocupar Polonia. Polonia, por su parte, tenía garantías de apoyo militar francés y británico en caso de ser atacado por Alemania. A pesar de ello, Hitler tenía la intención de invadir a Polonia de todos modos, pero primero tenía que neutralizar la posibilidad de que la Unión Soviética se resistiera a la invasión de su vecino occidental. Polonia era un país surgido del Tratado de Versalles. Sus tierras antes habían pertenecido a Alemania, Austria y a Rusia. A los polacos se les había concedido una franja de tierra para que el país tuviese una salida al mar Báltico a través del corredor de Danzig, partiendo a Alemania en dos. En agosto de 1939, el comunista Stalin y el anticomunista Hitler sorprenden a medio mundo con la firma del Pacto de No Agresión Germano-Soviético en Moscú. En un protocolo secreto de este pacto, los alemanes y los soviéticos acordaron que Polonia se dividiera entre ellos, con el tercio occidental del país para Alemania y los 2 tercios orientales para la Unión Soviética. 2 enemigos irreconciliables firmaron no atacarse. 9 días después del pacto, y una vez logrado este cínico acuerdo, cuyas otras disposiciones dejaron estupefacta a Europa, incluso sin divulgar el protocolo secreto, Hitler pensó que Alemania podía atacar Polonia sin peligro de intervención soviética o británica. Finalmente, a las 12:40 p.m. del 31 de agosto de 1939, Hitler ordenó que la invasión a Polonia comenzara a las 4:45 de la mañana siguiente. De este modo, Alemania invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después, los soviéticos se encontraban invadiendo la parte oriental. En menos de un mes, Polonia sufrió la derrota a manos de las fuerzas alemanas y soviéticas. La Segunda Guerra Mundial había comenzado.